Y bueno, primero que todo, ¿qué es una función? Entonces acá aparece la definición de función. Una función es una relación entre dos conjuntos llamados dominio y codominio, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Entonces acá tenemos la gráfica y un ejemplo de una función. La definición nos dice que es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Acá vemos dos conjuntos, un conjunto que se llama X y acá otro conjunto que se llama Y. El conjunto X o el conjunto de salida también se llama dominio, y el conjunto Y o el conjunto de llegada también se llama codominio. Para que una relación sea una función, la definición nos dice que a cada uno de los elementos del dominio, es decir, a cada uno de esos elementos, a todos, le tiene que corresponder. Profe, ¿Sí? ¿usted ya envió esa guía? No, no la he enviado. La voy a subir, se me había olvidado, sí, qué pena. Ahorita lo que termine la clase la envío, ¿listo? Bueno, entonces decía que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del codominio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por lo menos acá el número uno solamente se puede relacionar con un elemento del conjunto Y o del codominio. Acá vemos que el uno está relacionado solamente con la letra B. El 2 está relacionado solamente con la letra C. El 3 está relacionado solamente con la letra D. Y el 4 está relacionado solamente con la letra B. ¿Listo? Entonces es una función porque todos los elementos del dominio están relacionados con un elemento del codominio, con solamente uno. ¿Listo? ¿Queda claro lo que es una función? Profe, Sí, ahí en la imagen se parece como si el 4 y el 1 estuvieran como seleccionados a la vez. sí. El 4 va a la B y el uno está también con la B. ¿Y no serían dos del dominio a uno del condominio? Eh, mm, lo que pasa es que mire, cada uno de esos elementos solamente se puede relacionar con uno del codominio, ¿sí? Pero del codominio no importa con cuánto esté relacionado el dominio, ¿sí? Puede que todos acá se relacionen con uno mismo de acá, no pasa nada. Lo importante es que los de acá, los del dominio, solamente salga una flecha hacia el otro conjunto. ¿Sí? O sea, Ah, ok, entonces no pueden salir, dos digamos, flechas dos de flechas tipo. del uno ni dos flechas del 2 ni del 3 ni del 4. Ni tampoco pueden Ah, quedar ok. solos, o sea, no se pueden quedar sin relacionar. Como acá la A, ¿sí ve? Acá la A no está relacionada con ninguno, pero no pasa nada porque este es el codominio. Acá la B está relacionado con dos elementos del dominio, pero no pasa nada porque es el codominio. Donde nos tenemos que fijar bien es en el dominio, en este primer conjunto, o el conjunto de salida. ¿Listo? ¿Alguna Listo, profe. pregunta? ¿Otra pregunta? No. Listo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Vemos que cada uno de los elementos del dominio se relaciona solamente con un elemento del codominio, y a los elementos del codominio que están relacionados con algún elemento del dominio, a, a ese conjunto se le llama rango. Entonces acá ya vemos que el dominio son todos esos elementos de este primer conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Como es un conjunto, eh, tiene un nombre. Bueno, se le dice dominio de f. F es la función, el nombre de la función. Y los conjuntos, recuerden que en primaria les enseñaron que se encierran entre llaves. ¿Listo? No entre paréntesis ni entre corchetes, entre llaves. Eh, el codominio es otro conjunto, son todos los elementos que aparecen en este otro conjunto, todos. Entonces acá aparecen todos estos números que están acá. Y el rango son los elementos del codominio que están relacionados con algún elemento del dominio. Entonces ya no son todos estos elementos, sino solamente los que están relacionados con alguno de este conjunto. Entonces por eso en el rango solamente aparece 2, 4, 6, 8 y 10. Listo, el rango es un subconjunto del codominio. Es un conjunto más pequeño, o puede ser también el mismo codominio, si todos los elementos de acá están relacionados con algún elemento del dominio. ¿Queda claro la diferencia entre codominio
y rango? ¿O estoy explicando muy rápido? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Hay alguna duda o no? No sé. Bueno, entonces les voy a preguntar. En este conjunto, el codominio, el 3, ¿el 3 pertenece al rango, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque está fuera del codominio. No. El codominio son todos los elementos de acá, todos. Entonces, el 3 está en el codominio. Pero la pregunta es, ¿3 está en el rango? ¿3 está relacionado con algún elemento del dominio? No. No. Entonces, como no está relacionado con ningún elemento del dominio, entonces el 3 no pertenece al rango. ¿Listo? El rango son los elementos del codominio que están relacionados con algún elemento del dominio. ¿Listo? Entonces, díganme algún elemento del codominio que pertenezca al rango. 8. El 8, exacto. El 8 pertenece al rango porque está relacionado con el 4. Miremos acá, en este primer ejemplo que teníamos. ¿Cuál de los elementos del codominio no pertenece al rango? A. A, ¿Por qué? porque no está seleccionado. Exacto, porque no está relacionada con ningún elemento del dominio. Los otros tres elementos B, C y D sí pertenecen al rango porque están relacionados con algún elemento del dominio. Esa es la diferencia entre el codominio y el rango. Entonces la actividad 1 es identificar el dominio, codominio y rango de esta función. Entonces, bueno, hagámoslo acá de una vez. ¿Cuál es? Bueno, primero el nombre de esta función es la letra G. Esta letra que aparece acá es el nombre de la función. Este es el conjunto P o el dominio. Este es el conjunto M o el codominio. Y entonces el dominio. Entonces acuérdense que tienen que escribir dominio, el nombre de la función G, dos puntos y entre llaves. No paréntesis, no corchetes, sino entre llaves. Las llaves son estas. Entonces, ¿cuáles son los elementos del dominio de esta función? ¿Quién me dice? Dos menos 1, ¿Sí? 0, 1 y 2. Exacto. Esos son los elementos del dominio. Ahora, ¿cuáles son los elementos del codominio? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es el rango de esta función? 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Bien. Ese es el dominio, el codominio y el rango de esta función. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Arnoldinho? Sí, señor. Ah, listo, bien. Entonces, bueno, Arnoldinho ya no haga esa actividad. No va a hacer esa parte de la actividad, listo. Ok. Características de una función. Entonces, para que alguna de esas gráficas sea una función, tiene que cumplir con esas tres características. Si no cumple con una, ya no es una función. Entonces, la primera, a todo elemento del dominio se le puede asociar un elemento del codominio. Lo que les decía, cada uno de los elementos del dominio tiene que estar relacionado con algún elemento del codominio y solamente con uno. La segunda, ningún elemento del dominio puede quedarse sin un asociado en el codominio. ¿Eso qué quiere decir? Que en el dominio no pueden haber ni un solo elemento, ningún elemento que no esté relacionado con algún elemento del codominio, no puede quedarse solo. Y tercero, tercero, ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el codominio. Eso quiere decir que los elementos del dominio solamente se pueden relacionar una vez, no se pueden relacionar dos veces. ¿Listo? Entonces, una función tiene que cumplir con esas tres características. Entonces, miremos este ejemplo y miremos cuáles de estas funciones,
cuáles de estas relaciones es o no es función y por qué. Entonces, miremos esta primera. ¿Es o no es función? ¿Sí la ven bien? Sí es. Sí, sí lo es. Bueno, ¿por qué? Entonces, miremos si cumple Pues, con el primer. Bueno, los elementos del dominio se le puede asociar un solo elemento del codominio. Sí, solamente están relacionados con uno. Ningún elemento del dominio puede quedarse sin una asociado al codominio. Miremos que ninguno está solo, todos están relacionados con alguno. Y ningún elemento del dominio puede tener más de una asociado al codominio. Miremos que todos están relacionados con solamente un elemento del codominio. La segunda, ¿es o no es función? sí es función. Si es función, también cumple con las tres características. Miremos la tercera, la H. ¿Es o no es función? No, no es No, no es función. función. No es función. ¿Por qué? Porque la A Porque tiene doble. el dominio tiene ¿Sí? La A doble, está relacionado con... dos veces con el codominio. Exacto. Entonces acá ahí está el problema de la A, que está relacionado con dos elementos del codominio, entonces por eso ya no es una función. Y la última, la I. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es función? No es función. ¿Por qué? Porque un elemento del dominio ¿Sí? no está asociado con uno del codominio. Exacto. El elemento B no está relacionado con ningún elemento del codominio y en una función no puede pasar eso. En una función todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con algún elemento del codominio. Listo. ¿Alguien está escribiendo? Ah, listo. Yo estoy grabando la clase, yo la subo más tarde a, a YouTube para que la miren los que no se conectaron y los que no pueden estar, los que, como Charit que dice que tiene mal internet, listo. Entonces no se preocupe, Charit. La actividad 2, entonces lo que ustedes van a hacer es inventarse su propia función. Entonces recuerden que tienen que hacer dos conjuntos. Acá escribí dos diagramas, pero bueno, son dos conjuntos. Ponerles el nombre, que es una letra, la que ustedes quieran, y que tiene que tener esa función. Entonces el dominio van a ser ustedes mismos, sus nombres. Son 20 estudiantes del grado 9, entonces el dominio va a tener 20 elementos que son los nombres de los 20 compañeros. Y en el codominio ustedes se inventan o ponen lo que quieran. Puede ser la comida favorita, el color favorito, el deporte favorito, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y recuerden pues que como es el deporte favorito, la comida favorita, pues solamente va a ser una. Es decir, cada uno de ustedes se va a relacionar solamente con un elemento del codominio. No se puede relacionar con dos. No puede tener dos comidas favoritas, ni dos deportes favoritos, ni dos colores favoritos. Solamente uno. ¿Listo? Para que sea una función. Y tiene que tener algún deporte favorito, si escogen el de deportes favoritos, ¿no? Porque recuerden que en el dominio no puede quedar ningún elemento sin relacionarse. Entonces pues hagamos acá el ejercicio. Hagámoslo con colores de pronto. Pero entonces recordemos primero los elementos del dominio. ¿Se acuerdan de los nombres de los 20 compañeros que tienen? ¿Sí se No. acuerdan? Bueno, entonces acá Algunos. Algunos. entonces empecemos con los que se acuerden. ¿Cuál? Ustedes mismos entonces. Yo. ¿Quién? ¿Arnoldiño? ¿Así se escribe? Sí, señor. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Carol? ¿Se escribe así? Sí. Listo. Dígame nombres de sus compañeros o los que están conectados. Heidi. Heidi. ¿Se escribe así? Mm, Bueno, ¿cuál otro? Camilo. Camilo.
Camilo, hay dos Camilos. Profe, en el trabajo toca colocar Sí. los 20. Sí. Camilo, ¿cuál? Sánchez. Camilo Sánchez. Bueno, Camilo ese. ¿Cuál otro compañero tienen? Camilo. Camilo, pero ¿cuál es el apellido del Castro. Camilo Castro? ¿Cuál otro compañero? Charí. La Sí. Jessica. Charit. Jessica, ¿es con J? Yo creo. Creo que es así. Yo creo. ¿Cuál otro Ajá. compañero tienen? Dayana. Hay dos Dayana. Dayanas. Carol. Dayana Mosquera Carol Dayana. y Ajá. la otra Dayana, ¿cuál Dayana. es el apellido? Torres. Ah, tal. ¿Torres? Ella no va con nosotros, ¿o sí? Sí. Ah, no, no va con nosotros. No, ya. ya. Es Pero hija de Mario. hay otra niña que se llama Dayana. Judith Dayana. Sí, sí, Es sí. la hija de Mario. Ah, sí, la hija de Mari. ¿Cuál es el La apellido? Múa. No, no le digan así. ¿Dayana qué? Pardo creo que es el apellido. Bueno, déjamelo ahorita así. Ahorita lo arreglamos. ¿Cuál otro compañero hay? ¿Se acuerdan de otro compañero? Daniela Quiroga. Daniela Quiroga. Otro. Yo no me acuerdo de más. Juan Harvey. Harvey. Ah, sí, Harvey. Harvey. Igualité. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltan No, no. Hasta la mitad. Y Andrei. Joan y Andrei. Juan Andrés. Ah, sí. Andrei. ¿Cuál otro? Ah. Javier. ¿O no? No, Javier ya no. Javier ya no. Javier no. Ah. Yo iba a decir disque Jonathan, pero. Profe, ¿usted nos pasa la lista a los 20? Sí, acá la vamos a escribir los 20. Pero. Ok. Profesor, colabórenos usted. Recuerden ustedes. Profe, la hija o una sobrina, ya no, ¿cómo es? ¿Quién? Ah, sí, ¿cómo se llama ella? Ya, Lady. Lady. Lady, no. Pues hay una compañera que se llama Lady. O ya no. Marcela. Lady. Así, Marcela. Ah, Marcela y el hermano, los Marcela. pardos, los dos. Ajá, ¿y cómo se llama? el Sí, hermano? sí. Fabián me parece que es. Sí, Fabián, sí. Ay, Fabián. Catalina es que se llama. Catalina. Catalina, ahí, Tatiana. ¿Tatiana? Sí. ¿Quién ¿O es no? Tatiana? Yo no sé. Nah. Ahí dentro de las No, clases. ese niño no. Ah, la chinita del carnicero, ¿ves? Sí. ¿Cómo se llama? Duan Andrés. Duan. Ya salió. Así, Duancho. Ya no. Ah, los Martínez, sí, Duan. Pues Eh, Martínez, uno de esos. La niña que dijeron ahorita, ¿cómo se llama? Lady. Lady Quiroga, ¿no? No. O no se llama así. O ya salió. ¿Cómo fue la vaina? No, ella todavía está. Por eso. Ah, ojitos. Así, Wilman. Wilman. Ojitos. Oye, ¿cuántos van? Heidi Uno, no se dos. acordaba del primo. 3, 4, No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltan 3. Faltan 3. Lady. ¿Pero ¿No? quién es Lady? Pues Lady. Lady ya no está estudiando aquí, ¿no? Ya no estoy aquí. Ah, bueno. ¿Lady una de ojos claros? Sí, No, ella ya no estudia. se marchó. A ver quién más. ¿Cómo se llama la hija del señor que vendía? Tatiana Durán. Tatiana. Ah, Tatiana, sí. Faltan 2. Ah, sí. Me faltan 2. ¿Quién más? ¿Estamos tan cerca? Uno que es alto, usa gafas. Otoniel. 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 Pero ese no fue que ya se salió de todos los grupos. Pero él todavía está estudiando. ¿Sí? Sí, Ah, bueno. creo que falta uno. ¿Quién más? Ronald. Adriana. Ronald. Ronald. Arlit. No, él no estudió Ronald. el año pasado. Obvio. Adriana. Ariana se Ariana, fue este sí. año. Si no serían 20. Ah, ok.
Jesucristo. No sé más. ¿Quién falta? Jesús. No, espere. No sé. Mm, Pobre de él, nos hemos olvidado de él. ¿Será alguien nuevo? Bueno, tocó No buscar sé. acá. Se baña el hijo de su mamá. Ahorita sale uno que estudió desde que empezó el colegio. Bueno, acá están todos. Dayana Díaz Pardo, es Dayana Díaz el apellido de ella. Dayana Mosquera y Dayana Díaz. ¿Y quién será el que falta? Está Díaz. Carol, está Harvey, Juan Ajá. Camilo ya está, Ajá. Dayana ya, Arnoldiño, Tatiana, Giovanni, Jessica, Alejandra, Catalina, Duan, Dayana Mosquera, Wilma. Faltaba era Camilo Castillo. No, él ya está. No. Otoniel, Daniela, Heidi, ¿Ya? Elian Camilo y Beidi. Ah, creo que no la conocen. Beidi, una muchacha de... ¿Cómo es que se llama? Lo que queda ahí al lado de la verde. Ese... ¿Como por allá? ¿Cómo es que se llama? Sí. ¿La caseta? Eso, de la caseta, ella es de allá de la caseta. Beidi. ¿No la conocen? Sí. No, Ah, bueno, listo. Ahí están los 20. o no recuerdo. Bueno, no. Ahí están, pantallazo. ¿Con qué se toma un pantallazo, profe? Pues cada celular es diferente. No, de un computador. Pensé que tenía el computador. Ah, también depende del que tenga. En el suyo dice Impran. Sí, aquí dice infra. Ahí. Pero hay que escucharle otra tecla también. No, ¿Control? solo Solo eso. con ese. Ah, en el mío sí toca otra. Ahí Listo. está. Oh, pues de todas formas yo subo ese Mami, me video la voy a enviar a YouTube. mí. Sí. Yo subo el video a YouTube, no pasa nada. Obvio, toca decirle a ojitos que compañeros. Listo. ¿Y ¿cómo se llama ese Entonces conjunto? nuestros compañeros se van a poner. ¿Cómo se llama? ¿Dominio? ¿Dónde estoy? Ese es el dominio. ¿Cuál, Sí. cuál? El conjunto dominio, ajá. El dominio, no. Listo. ¿Y el otro conjunto cómo se llama? Codominio. Codominio. Listo. Se llama Entonces, dominio. ¿con qué lo hacemos? Pongamos el... Con dinosaurios. No. Ah, bueno, es una flecha. Tiene que venir acá una flecha. Pongámosle el nombre de la función, siempre es con letra minúscula y por lo general es la letra F. Por lo general. No, pero si ustedes le quieren poner otra letra, no pasa nada. Hagámoslo con comidas favoritas. Números. Ah, y toca poner la comida favorita de cada uno. No, ustedes escogen qué van a poner acá en el codominio. Sí, se inventan, ustedes se inventan. El color favorito, la comida favorita, el deporte favorito, una sola cosa, ¿no? La que ustedes quieran. Pero acá entonces yo lo voy a hacer con la comida favorita. Entonces ustedes ya no pueden hacerlo con la comida favorita, sino con otra cosa que quieran. Entonces díganme platos ahí que de pronto les gusten a ustedes. El de flores. ¿Ah? El plato de flores. Que tiene que llamarse aquí Ah, abajo. bueno, entonces comidas que les gusten a ustedes. ¿Cuáles? Sándwich. Bueno, sándwich. ¿Cómo se escribe sándwich? Creo que es así. Empareado. Yo un coliflor. Breado así. ¿En serio? Pero es un ¿Qué es, plato, qué es coliflor? pues como un... ay, pues Eso es a un veces ave. que, o sea, comidas, nombres de comidas, ¿sí? ¿Qué otra comida les gusta? Salchipapa, Chicas. pizza, Perro. Ok, pedlo. eh, arroz chino les gusta. Chicas. ¿Cuál otra? Esto. Mute. Mute. Mazorca. Bueno, voy a inventarme acá algunos. Mazorca. Mm, Está potente. ¿Cuál otro?
el pollo frito, Yo, Pechuga a la plancha. dos más. Díganme otros dos ustedes. ¿Tú corres tú? No, Ah, solo pechuga. Oye, y sí. Yo porque nunca pensé en eso. Yo agarraba todo. Ah, díganme otro plato ustedes. otro. Ah. Arroz con huevo. Bueno, y otro. Ah, Mm, pastas. ah, dulces. Bueno, ensalada puede ser también. Bueno, listo, ya. Ahora Eran sí, dos. entonces ustedes se inventan con quién van a relacionar cada uno. Entonces, Arnoldinho, ¿con cuál se relacionaría usted? ¿O cuál sería su comida favorita de estas que aparece acá? Pizza. Listo, pizza. Carol, profe, ya en actividad toca hacer 20 y 20, ¿cierto? no. No, 20 acá sí. En el dominio sí. En el codominio puede ser solamente uno. O puede Uno. ponerle 40, 50, los que usted quiera. Lo Ah, importante ok. es que cada Es de que. elemento, de cada uno de los elementos de acá del dominio se relacione con solamente un elemento de acá. Ujú. Eso es lo importante. Carol, ¿con cuál iría? Pechuga. ¿Cómo así? Listo. Heidi. Heidi. Ensalada. Listo, ensalada. Camilo, ¿está? Pollo frito. Listo, pollo. Ay, no puede ser. Heidi con ensalada. Pueden repetir si quieren. Sí, pueden repetir esto. Bueno, las comidas. Las comidas son los que pueden repetir, ¿no? No ustedes. Camilo Castro está, ¿no? ¿Cuál le ponemos? Póngale frijoles. Listo. Charit, ¿me escucha? Pollo frito. Pollo frito. Listo. Entonces fíjense que los de acá se pueden repetir. Los que no pueden repetir son ustedes. Jessica, ¿está o no está? Creo que no. ¿O sí? No. No. Perro caliente. Perro caliente, listo. Hola. Dayana Se me Mosquera. ocurre. ¿Cuál le ponemos a Dayana Mosquera? Póngale arroz con huevo. Listo, arroz con huevo. Y bueno, cambiémosle de color porque ya casi que no se nota. Sí, se loca todo. Ustedes también traten de ponerle diferentes colores porque mire que queda bastante raro. Dayana, ¿cuál le ponemos a la otra Dayana? Mute. Listo. Daniela Quiroga. ¿Cuál le ponemos? No. Arroz con huevo. Harvey. Frijoles. ¿Cuál? Frijoles. Listo. Póngale frijoles. A Andrei. Póngale pastas. Pastas. Marcela. Póngale emparedado. Fabián. Lo que sí. ¿Cuál le ponemos a A los Fabián? chinos. Arroz chino. Catalina. A los chinos. Frijoles otra vez. Duan. ¿Duan sí está? No.
No. ¿Cuál le ponemos a Dubán? Bueno, pongámosle ¿cuál? Salchipapa. Wilman, Pizza. Tatiana, carne. Otoniel, pongámosle salchipapa. Y a Beatty pongámosle emparedada. Listo. Y ahí están. ¿Qué más tienen que hacer? Eso es una explosión, profesor. Ah, bueno, mentira, son dos diagramas. Uno que represente una función y otro que no sea función. Y explica por qué es o no es función. Recuerde ponerle un nombre a la función. Ah, listo. Entonces, ese sería el de que el que sí es función o el que no es función. Del que sí, porque... Este es el que sí. Lo hicimos de tal manera que este sí es función porque todos los elementos del dominio están relacionados con un solo elemento del codominio. Para que no sea función, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué tendría que pasar con los elementos de acá? Hay dos opciones. Ponga en donde soy yo, señálelo con perro. Listo, entonces algún uno o varios, pueden ser varios, no solamente uno, algún elemento o varios elementos del dominio se tienen que relacionar con más de un elemento del codominio. Entonces, digamos acá Arnoldiño no solamente escogió la pizza, sino también el perro caliente. Entonces, como Arnoldiño escogió dos elementos, dos comidas, ya no es una función, porque para que sea función solamente podía haber escogido uno. Listo, entonces haciendo eso ya no es una función y esa sería la explicación. Entonces, si llegan a hacer, digamos, un diagrama así, entonces sería: esta no es una función porque Arnoldiño escogió dos comidas favoritas que son la pizza y el perro caliente. Lo explican así de esa manera. Profesor, para que esto sea función debería que él haber escogido una sola. Una Así sola, sí. sucesivamente todos. Sí, exacto. Todos tienen que escoger una sola comida. Entonces, un diagrama es que sí sea función y otro diagrama que no sea función. Entonces, acá ya tenemos uno que no es función. O la otra opción, ¿cuál es? ¿Qué otra cosa podemos hacer para que no sea función? Que Arnoldinho no escoja nada. Exacto. Que Arnoldiño no escoja ni pizza ni perro caliente. Entonces, esta ya no sería una función. Entonces escriben acá, ¿no? Esta no es una función porque el elemento Arnoldiño no está relacionado con ningún elemento del codominio. Y listo. Esa sería la explicación. ¿Queda claro? sí. Entonces son dos diagramas, uno que sí sea función y otro que no sea función, con los 20 compañeros. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna, profesor. ¿Ninguna?